Ya, bueno, a todos, bueno, estamos llegando al a la quinta capacitación de este ciclo de transferencia que hemos decidido que sean a los municipios, ¿ya? Pero obviamente por la calidad de la información, por la calidad técnica del profesor que es Rodrigo, hemos decidido abrir un poco a gobernanzas, agrupaciones, así que hemos tenido también una suerte de popurrí de actores de la industria turística o del ecosistema regional. Así que estamos súper contentos. Recordar que mañana se acaba el ciclo con la sexta, ¿ya? Es importante que ustedes puedan divulgar también a tanto los municipios, agrupaciones, gobernanza acerca de la importancia de estos cursos que quedan alojados en la plataforma YouTube, ¿ya? Quedan alojados, pero como hemos dicho hasta el cansancio, la importancia del feedback con el profesor es importante para que se cumplan los objetivos de aprendizaje, ¿ya? No es lo mismo el objetivo de aprendizaje por YouTube que tener el feedback con los alumnos y con Rodrigo, ¿cierto? Así que lo voy a dejar con Rodrigo con el quinto módulo. Rodrigo, adelante. Gracias, Fernando. Bien, buenos días a todas. Hasta el momento, cierto, tenemos damas ahí entre los participantes. Recordar, Rodrigo, que está Verónica Castillo, que es nuestra directora. Un saludo para Verónica. Hola, Verónica. Y Verónica, Gracias, sí, ¿qué tal? gracias, sí. Qué bueno por unirse. Bien, estamos entonces iniciando el módulo 5, Sistemas de Gobernanza y Gestión del Territorio Turístico. Este es un ciclo que tiene 6 capacitaciones. Hemos partido con una mirada territorial, queremos ampliar la mirada desde lo económico hacia el contexto más territorial, que involucran, bueno, a los visitantes, pero sobre todo los visitantes se encuentran con los residentes, con los administradores del territorio, con los empresarios que tienen distintas miradas, distintos valores, distintas formas de entender el negocio, con actores de otras actividades económicas en el propio territorio, y por lo tanto, ampliarlo a una mirada que tiene que ver con cómo somos capaces como territorio de apoyar lo que sería el proyecto turístico de los visitantes y los turistas, en un contexto de ejercicio de su derecho al descanso, a las vacaciones y al tiempo libre. Y desde ese punto de vista, entonces, miramos a la comuna y miramos al destino en su interior como entidades territoriales. En la capacitación 2 nos acercamos a la mirada global desde la Organización Mundial del Turismo, que tiene como objetivo, desafío, el desarrollo, por una parte, ¿cierto?, de los estados, de las sociedades. En segundo lugar, los objetivos del desarrollo sostenible, donde la idea es que inscribamos entonces nuestras acciones en esos objetivos, y finalmente en relación con el desafío del cambio climático global, que también podemos abordarlo desde nuestros propios territorios y desde el turismo. En la capacitación número 3 trabajamos los instrumentos de planificación sectoriales y entendemos desde la lógica de lo que he desarrollado en términos de investigación, que los instrumentos son muy importantes para que los actores se coordinen. Entonces tenemos que entender que los instrumentos son herramientas intermediarias para generar conversación, para generar diálogo, para generar acuerdos, y estos acuerdos tienen que ver en términos de objetivos y acciones. Por eso son muy importantes los instrumentos, y estos instrumentos los dividíamos en sectoriales, es decir, que están enfocados desde una mirada, en este caso desde la mirada del turismo, como sector, como actores, y por otra parte los instrumentos de planificación territorial, que tiene por objetivo una mirada desde el territorio, donde se insertan una serie de funciones y sectores, entre ellos el turismo. Y estamos en esta quinta capacitación que está centrada en lo que son los sistemas de gobernanza y gestión del territorio turístico. Y mañana vamos a cerrar entonces con contenido del sistema de licitaciones públicas para
aterrizar en relación con financiamiento, con cómo podemos sacarle partido al sistema de licitaciones como base de datos para ver lo que otros han hecho y la fuente de financiamiento que se han ocupado. Ahí tenemos entonces un correo electrónico con el cual podemos interactuar con mayor profundidad si ustedes desean. capacitaturismovr@gmail.com. Y también estamos a través de Google Clap conectándonos y ahí tenemos la posibilidad entonces de interactuar con preguntas. Pueden ustedes entonces tomar ese código QR o ir a googleclap.com y colocar el código MODD5, módulo 5, para que puedan interactuar. ¿Ya? Sobre todo estamos haciendo preguntas desde qué lugar, desde qué destino, desde comuna en particular están ustedes trabajando o participando más bien, y qué rol tienen en ese lugar. Así que si desean conectarse, pueden hacerlo a través de esta vía. También pueden hacer comentarios, preguntas a través del chat de Zoom, así que utilícenlo para que podamos tener una interacción durante la capacitación. Buenos días, disculpen el retraso. Buenos días, Marcelo. Gusto volver a tenerte por acá. Bien, ¿y de qué vamos a tratar? Vamos a tratar en este módulo fundamentalmente de lo que es la gestión del territorio turístico, el concepto de destino, hacia lo que sería una organización de gestión de destino, y las funciones y responsabilidades de las organizaciones de gestión del destino, basado en lineamientos de la Organización Mundial de Turismo, y para ir hacia lo que serían, dentro de la gobernanza del destino, las dimensiones, el enfoque operativo, la herramienta del mapeo de actores que es importante abordar, y vamos a ver ejemplos de instrumentos de gobernanza como las últimas zonas de interés turístico han ido constituyendo unas mesas público-privadas que tienen distintas características y nos sirven de apoyo para ese proceso. ¿Ya? Así que vamos a ello. Verónica tiene encendido su micrófono. Si lo apaga, así no tenemos interferencia, por favor. Gracias, Verónica. Bueno, para entender entonces la gestión del territorio turístico, vamos a partir por el concepto de destino, que es un concepto que ha ido evolucionando y que tienen distintos elementos. En particular, debemos entenderlo primero como un espacio, un territorio de carácter físico, que puede tener alguna delimitación de carácter administrativo o no, desde el punto de vista analítico, en el que un visitante puede pernoctar. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el ejemplo de Casablanca, en términos de zona de interés turístico en particular, que constituye una delimitación física del espacio y constituye, en este caso podríamos decir que la SOI se constituye en un carácter administrativo desde el punto de vista del análisis de sus características. Y ahí el visitante pernocta, es decir, puede constituirse lo que es precisamente un turista. Pero por otra parte, es una agrupación de productos y servicios en una misma ubicación, así como de actividades y experiencias que participan de la cadena del valor del turismo y una también unidad básica de análisis del sector. ¿Por qué es importante entender el tema analítico y la unidad de análisis? Bueno, porque allí es donde tenemos que concentrar los esfuerzos en relación con las estadísticas, con llevar un control de lo que sucede, en relación con los actores que participan, en relación con los actores, diríamos, residentes, las personas que recepcionan a los turistas, pero también los actores
del mundo económico, del mundo político, del mundo de la planificación, entre otros. También, como ya adelantamos, incorpora a distintos agentes dentro de esa unidad física o que pueden extender redes hasta formar destinos de mayor magnitud. ¿Ya? Es decir, la comuna, la localidad, la comuna no debe entenderse aislada, sino que enredada con otros actores del nivel provincial o regional y nacional, como ya hemos visto en los demás módulos. Ya, por lo tanto, las redes son muy relevantes y hemos estado destacando en estos módulos que además de Cernatur, que además de los servicios públicos tradicionales que trabajan con política turística, como puede ser INDAP, CONAF, Corfo, también está la Corporación de Turismo de la Región de Valparaíso, que integra una serie de actores también de distintas escalas, preferentemente regional. Además, el destino no solo tiene una condición física, sino que también tiene una característica inmaterial, porque proyecta una imagen, las personas que visitan el destino se representan en esa imagen, es decir, tienen ideas, discursos, comparten fotografías, actividades, y por lo tanto va constituyendo una suerte de identidad que puede influir en su competitividad en el mercado, dado que un cambio o una contradicción entre la imagen, la representación que se hace a los visitantes del destino con lo que sucede realmente en el destino, genera entonces allí una afectación de la imagen y de la propia competitividad. Este concepto, ¿cierto?, que les estaba mencionando es el concepto de la Organización Mundial del Turismo. Bueno, amigo. Luego, en la gestión del destino, Fernando, ¿tienes el micrófono para que lo mutees, por favor? Fernando. Bueno, a Muteate, veces le dice Fernando. el Jacob. ¿Qué más te firmo? No hay evaluación. Fernando. Esto es el cabo. Ya. Esto es lo último que uno hace. Vamos a escribirle un WhatsApp. Es es más efectivo. Bueno. Vamos, que se puede. Que estamos trabajando con la definición operativa de destino turístico de la Organización Mundial del Turismo. Y por otra parte, cuando entendemos, cuando vamos a hacer lo que es la gestión del destino, entendemos que es la gestión coordinada de todos los elementos que conforman este destino turístico. Los atractivos turísticos, las instalaciones, el acceso, el marketing, la imagen, es decir, la marca del destino también, y los precios. ¿Ya? Ahí tenemos un concepto de gestión que también tenemos que entenderlo distinto del concepto de gobernanza. El concepto de gestión serían todas las acciones operativas que se deben ejecutar luego de tomar decisiones estratégicas. Ahí hay que hacer una distinción, ¿cierto?, entre lo que sería gestión y gobernanza. La gestión de los destinos, por otra parte, entonces adopta un enfoque estratégico que está centrado en vincular los elementos que en general están dispersos, aislados, a veces son divergentes, es decir, hay por allí unas ideas de turismo que pueden estar asociados, por ejemplo, a naturaleza, a intereses especiales, y se define sobre todo en función de una activación de pequeños grupos de visitantes. En cambio, otros objetivos u otras miradas están asociadas a una atracción de interés general y una atracción de una cantidad importante de visitantes. ¿Ya? Eventos, por ejemplo, eventos deportivos, que entonces se contradice con los objetivos más bien de un grupo o un nicho de demanda.
Entonces, esos elementos que están divergentes, que son aislados, requieren de una mirada estratégica que permita vincular, con el fin de mejorar la planificación y gestión concreta, operativa del destino. También ahí se plantea la necesidad de una coalición que aúna numerosas organizaciones y muchos intereses en aras de un objetivo común. Siempre la idea es desarrollar objetivos comunes, vincular, y en ese sentido las organizaciones de gestión del destino debiesen encargarse de guiar y coordinar esas actividades con arreglo a una estrategia coherente en pos de ese objetivo común, como lo hemos visto en los anteriores módulos, donde tratamos entonces los instrumentos de planificación sectorial, como el plan, la Estrategia Nacional de Destinos de Turismo Sustentable, su respectivo plan, o la Estrategia Regional de Desarrollo Turístico, o el Plan de Desarrollo Turístico Comunal. Todas ellas entonces definen un enfoque estratégico para desarrollar objetivos comunes. Las organizaciones de gestión de destinos entonces reúnen recursos, experiencia, independencia y objetividad que les permitan liderar el camino a seguir, como recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo. En general hay una experiencia o una práctica en donde la Organización de Gestión de Destinos se han ocupado de las actividades de marketing en general o de manera más focalizada. Sin embargo, a propósito de lo que ha ido sucediendo con el turismo en términos de crisis, y la última crisis en relación a la pandemia de coronavirus, y a su vez veníamos de una crisis económica, entonces están requiriendo convertirse en entidades que lideren estratégicamente la planificación y gestión de los destinos. Por lo tanto, debemos entender que este organismo de gestión de destinos es un componente esencial para alcanzar el éxito en todos los destinos turísticos, como nos recomienda la Organización Mundial del Turismo, como nos recomienda la Subsecretaría de Turismo y Cernatur. Dado que el objetivo final es estimular el consumo sostenible y la producción sostenible. Es decir, tal como decíamos en los anteriores módulos, de lo que trata la gestión del turismo es de que atraigamos recursos de distintas naturalezas y en particular recursos financieros que está en manos de los turistas, por ejemplo, pero también está en manos de inversores de planta turística en inversión turística o inversión pública que permita mejorar las características de infraestructura del destino. De eso se trata, ¿cierto? Estimular el consumo, la atracción de recursos de distinta naturaleza y la producción sostenible de tal manera que hay una interacción entre los visitantes con el destino y sus residentes de una manera sustentable. También avanzando un poco más hacia lo que serían propuestas de futuro en relación con el destino turístico y su gestión, se incorpora el concepto de destino inteligente, es decir, los destinos ya debiesen pensar en estar inmerso en lo que es la economía del conocimiento y en ese sentido entonces incorporar 5 elementos claves dentro de la gestión: la gobernanza, que vamos a ir hacia ella, la innovación, la tecnología y la accesibilidad, 3 elementos tal vez más novedosos, así como la sostenibilidad. La interrelación entre estos 5 pilares constituye lo que en términos de innovación se llama transformación en un destino inteligente, y la gestión del destino se encuentra en el centro de dicha transformación. La innovación turística se trata de introducir un componente nuevo o perfeccionado que aporte ventajas materiales e inmateriales a los agentes del turismo
y a la comunidad local. Primer elemento, es decir, introducción de componentes nuevos o perfección, mejora de la calidad, de la excelencia. Y que al mismo tiempo mejore el valor de la experiencia del visitante y también las competencias claves del sector turístico que está a cargo, ¿cierto?, de esa experiencia y del desarrollo del turismo, y por lo tanto potencie la competitividad y la sostenibilidad. Son elementos claves, ¿cierto? La tecnología no hay que pensar la última tecnología o una tecnología exclusivamente digital, pero también la tecnología digital con la cual las personas desarrollando su experiencia turística cada vez van con ellas y las utilizan para distintos procesos de su viaje turístico y de su experiencia turística. Entonces, ahí tenemos el concepto de destino vamos a pasar a la siguiente pregunta que estamos haciendo a través de Google App. ¿Qué cargo o rol tienes en la municipalidad u organización? Ya es importante. La mayoría, entiendo, de los que estamos acá somos gestores de destino en distintas escalas, ¿cierto?, geográficas de los destinos, pero finalmente estamos gestionando destinos. ¿Ya? Ahí anímense a incorporarse al Google App. Acuérdense con el código módulo 5, mods, MODD5, dentro de googleapp.com. Ya la coordinación de turismo, ahí teníamos, ¿cierto?, al coordinador de turismo, Algarrobo fundamentalmente. Bien, ¿cómo debemos entender a una organización de gestión del destino? ¿Ya? No tiene una característica o una definición en particular cómo debe ser, dado que un primer elemento clave dentro de entender la gobernanza es que no existen recetas, es decir, no hay formas únicas con las cuales abordar el destino como un territorio. ¿Ya? Cada territorio entonces tiene un conjunto de actores, un conjunto de agencias, organizaciones y también necesidades, demandas del propio territorio, localización del territorio, que no hacen posible pensar en una receta única que sirva para todos, sino que cada destino tiene que encontrar la forma de gestionar el destino, evidentemente con ciertos principios o criterios que pueden ser más generales. Entonces, desde ese punto de vista, la definición es una definición operativa también de la OMT y el Comité de Turismo y Competitividad, que nos dice que es la principal entidad organizativa. ¿Ya? Primero, la principal entidad organizativa que puede formar parte de ella diversas autoridades, agentes y profesionales. ¿Ya? Es decir, más bien estamos hablando de algo que es colectivo, más que individual, y que facilita las alianzas dentro del sector turístico. ¿Para qué? Con miras a un proyecto colectivo para el destino. Así debemos entenderlo desde lo básico. La principal entidad organizativa, compuesta entonces por un colectivo que facilita las alianzas dentro del sector turístico con miras a un proyecto colectivo para el destino. Entonces ahí es donde están las principales características de un organismo de gestión de destino y por lo tanto, desde el punto de vista de las varianzas, podemos entender que las estructuras de gobernanza de las organizaciones de gestión de destino varían desde una única autoridad pública, por ejemplo,
como puede ser, o pudo haber sido en algún momento Cernatur, en nuestra experiencia, ¿cierto?, de política turística, hasta un modelo de alianza, estamos hablando en el pasado, lejano, hasta un modelo de alianzas público-privadas, ya que diríamos ha sido la forma o la estructura de gobernanza más característica, diría yo, desde los 1990 en adelante, y que han ido abordando esta forma de gestión de destino. Y también en menor medida, los modelos completamente privados también existen. Diríamos que, o podríamos decir también modelos donde la iniciativa privada es la más relevante. Y el cometido primordial de iniciar, coordinar y gestionar determinadas actividades precisamente para desarrollar este proyecto colectivo del destino. Entonces, una organización de gestión del destino puede tener distintos orígenes o estructuras, solo pública, solo privada, mixta, y lo importante es que sea la principal entidad organizativa que facilita las alianzas para desarrollar un proyecto colectivo para el destino. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, el punto de partida de toda organización de gestión del destino debe ser la evaluación de la situación vigente en el destino para poder pensar en esa estructura de gobernanza o en esa estructura de organización. Y para eso se requiere entonces realizar una consulta a todas las partes interesadas en el destino, públicas, privadas, sociedad civil, para poder pensar o recuperar cuáles son las instancias de participación existentes o más prometedoras o las vigentes que permitan centrar allí entonces la organización de gestión del destino. ¿Ya? Ese es una primer desarrollo antes de generar o constituir una organización de gestión del destino. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, una primera pregunta que podríamos hacer, ¿cierto?, es ¿con qué actores o con qué otros actores ustedes se dan cuenta que cuentan en su destino para pensar en una organización de gestión del destino, pensando, ¿cierto?, en que no necesariamente está constituida? O podríamos partir al revés, ¿cierto? ¿Qué organización de gestión del destino ustedes diríamos que conocen en el destino? Vamos a escribir si hay ya una ODG en su destino. ¿Cuál? ¿Posee su comuna o su destino una ODG? Ya ahí tenemos una respuesta. Recuerden que a través de googlap.com la inscriben en su navegador, le colocan el código MODD5 y pueden participar respondiendo las preguntas. Entonces, por ejemplo, una primera pregunta es, ¿reconocemos la existencia de una organización de gestión del destino? Es ¿cierto?, una pregunta que estamos haciendo.
¿ya? Y aquí tenemos unas respuestas, ¿cierto? La corporación, imagino que es la Corporación Regional, ¿cierto?, de Turismo. No hay el Litoral de los Poetas, ¿cierto?, que sería entonces una ODG. Ahí sí pueden abrir el micrófono o comentar por el chat, ¿cierto? Si hay ya una corporación, por ejemplo, en el caso del Litoral de los Poetas, tenemos alguna institución formalizada como corporación, por ejemplo, o ahí se está hablando de la Corporación Regional de Turismo. Hola Rodrigo, buen día a todos. Sí, que nosotros creamos una corporación turística Litoral de los Poetas, o Corporación de Desarrollo Turístico Litoral de los Poetas. Fantástico, ya, muy bien. Lo Muy que sí estamos en buena receso noticia. ahora sí. Pero sí está creada. Bueno. Y estamos en las maniobras para poder reactivarla. Bien, fantástico. Eso, bueno, esa es una posibilidad. De hecho, las corporaciones son casi como una suerte como de modelo inicial cuando se piensa en Chile una forma, un ODG. Ya también para las zonas interturísticas se han pensado corporaciones y que, bueno, por distintas razones, algunas se han constituido y otras no. Ok, ahí entonces tenemos un buen grupo de posibilidades, ¿cierto?, de respuesta. Por otra parte, la siguiente, ¿cierto?, pregunta es, vamos a editar esta pregunta, sería, a ver, vamos a compartir ese caso. Aquí en la presentación estoy dejando entonces las formas de participar. Y la segunda, ¿cierto?, pregunta, ¿cierto?, es, ¿reconocen instancias, organismos sobre los cuales constituir una ODG? Por ejemplo, ante la respuesta no hay, una buena forma de preguntarse, ¿cierto?, es qué existe hoy día y podría servir como base, antes que inventar algo, qué podría servir como base de lo que existe hoy para empezar a constituir, ¿cierto?, una ODG, ¿ah? O pudiera funcionar ese actor o esa instancia como ODG. Rodrigo, ¿Sí? Matilde por acá de la Cámara de Turismo de San Matilde, Esteban. claro. Hola, primero que todo disculpen el retraso que estaba metida en otra reunión, pero apenas me desocupé me integré. Súper. Yo no sé si es que las cámaras de turismo pueden escalar a una corporación, porque nosotros ya hemos pensado con los socios de que necesitamos algo más. Esa es mi pregunta. Sí. Si bien nos apoyamos también con la Corporación Regional de Valparaíso, o sea, son como nuestros aliados estratégicos para poder seguir aprendiendo y creciendo, pero no hemos cuestionado si pasar a Cámara de Comercio, corporación, ahí estamos. Bueno, gracias por la pregunta. Esa es una muy buena pregunta y en la experiencia de la región hay varios ejemplos donde es la entidad privada o es la asociación de empresarios turísticos las que lidera la gestión del destino, aunque no necesariamente formalmente, ¿ya? Y a veces no es tanto, no es tan necesaria la formalización en la medida en que se sea capaz de incorporar a otros actores que precisamente por sus características jurídicas les permitiría entonces obtener fondos públicos o distintas formas de gestión. ¿Ya?
un ejemplo, ¿cierto?, es Olmué. Olmué tradicionalmente la Cámara ha sido bastante activa y ha impulsado una serie de iniciativas, ¿cierto?, atrayendo a la municipalidad en distintas instancias, por ejemplo, por allá por el 2010, 2011, a propósito de la política de clúster y la certificación turística como un instrumento de trabajo. Ahí la Cámara primero regional de turismo y luego el contacto con la Cámara de Comercio y Turismo de Olmué fue muy relevante para poder desarrollar acciones y involucrar al resto del territorio, ¿ya? Entonces ahí la municipalidad está de alguna manera siendo atraída, demandada por estos actores. Y en el caso de también ahora de las zonas de interés turístico pasa algo similar, ¿cierto? Es decir, ahí se hace un núcleo en torno a la Cámara de Turismo de Olmué para involucrar entonces al sector público, a la municipalidad, al Senatur, al gobierno regional, para poder ir desarrollando, ¿cierto?, esta propuesta de zona de interés turístico. Entonces ahí es un ejemplo de cómo va adquiriendo un rol de liderazgo. Ahí es muy importante este tema, ¿cierto? ¿Quién tiene la capacidad de liderazgo? Va desarrollando estos procesos de alianza, ¿ya? Y en ese sentido, lo práctico va a ir definiendo si es necesario ir adquiriendo un nuevo carácter jurídico, de ir armando o no una nueva institucionalidad jurídica. Sí, nosotros, disculpa que interrumpa, Sí, ¿no? Bueno. nosotros de hecho estamos con un proceso muy similar a lo que tú estás comentando de Olmué, pero en pañales. O sea, nosotros recién llevamos un año con esta administración y hemos realizado muchas acciones. De hecho, hemos ido arrastrando a la municipalidad y ellos nos han ido apoyando muy bien. Sin embargo, si bien estamos formalizados con personalidad jurídica, recién estamos empezando a postular a fondos. ¿Por qué? Porque no hemos visto la necesidad de tener recursos económicos. Sin embargo, la Cámara de Turismo, al ser una entidad sin fines de lucro, va mucho el trabajo en pro de las voluntades de las personas. Entonces se deja un poco el profesionalismo. Y ahí es donde o sea, la forma de trabajar ha sido profesional, pero en base a los tiempos que nos quedan, porque cada uno tiene su actividad también económica de la cual vive. Entonces ahí es donde nos hemos visto entrampados y hemos pensado a lo mejor tomar un giro como para poder contratar a alguien que nos gerencie, que en el fondo que nos tire, que nos impulse un poco más. Entonces, por eso en el fondo la pregunta. Sí. No, ahí ese es un ejemplo, la necesidad de pensar en un gerente que precisamente desarrolle, o un secretario ejecutivo que precisamente desarrolle esa función de manera directa, es algo por el que han pasado una serie de instituciones y territorios, ¿ya? Ahí yo diría que es importante tomar contacto con bueno, la misma corporación regional que incorpora a una serie de instituciones que ya tienen esa experiencia, como la Cámara Regional de Comercio y Turismo de Valparaíso, y por otra parte, ¿cierto?, Senatur, que permite orientar fuente de financiamiento, ¿cierto?, como Cercotec, que tiene algunos fondos que permiten apoyar, apalancar cosas básicas en términos de inicio. Así que ahí la importancia de enredarse con estos actores de tal manera de aprovechar las experiencias previas y las mejores prácticas. Porque por ese camino se ha transitado ya. Muchas gracias. Vamos a seguir ahí los dichos que nos diste. Bien. Bueno, acá en términos de respuesta en Google Club aparecían las cooperativas en turismo, las cámaras de turismo, las cámaras de comercio, las municipalidades, el programa territorial integrado. Bueno, aquí estamos mencionando algunas instituciones y por otra parte también algunos programas o instrumentos de gestión. Precisamente esas experiencias previas hay que retomarlas
identificar dónde están precisamente las que han ido resolviendo o abordando ciertos problemas, y sobre ellas ir pensando en configurar alianzas, antes que crear cosas nuevas que tiene la dificultad de ir precisamente constituyendo confianzas, actores, etcétera, que ocupan más tiempo, ¿ya? Eso es diríamos, en base a la experiencia de cada territorio y de cada actores, debiesen tratar de identificar las mejores posibilidades para constituir formalmente o más bien generar una práctica de gestión de destino, de organismos de gestión de destino. En términos de las funciones y responsabilidades, ¿cierto? En base a esta definición operativa de la OMT y del Comité de Turismo y Competitividad, se encarga de la coordinación con diversas autoridades, partes interesadas y profesionales, ¿ya? Entonces, eso es clave, eso es lo que requiere mucho tiempo, y por lo tanto ahí pensar en una encargada o un encargado y responsabilidades institucionales son muy importantes. Esta coordinación es para facilitar el funcionamiento de la propia industria turística, para brindar apoyo e implicar a todas las partes interesadas, así como, en particular, diseñar y aplicar un planteamiento estratégico más amplio con el objetivo de garantizar competitividad y sostenibilidad del destino. Ese es el gran tema, ¿cierto? Y los instrumentos que hemos visto del Subsecretaría de Turismo y del Servicio Nacional de Turismo tienen ese objetivo. Hay que alinearse con esos objetivos, y por otra parte también con la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso, tienen ese gran objetivo, que es coordinar el funcionamiento de la industria, implicar a las partes interesadas, plantear los objetivos estratégicos para poseer mayor competitividad y sostenibilidad del destino, ¿ya? Ahí entonces el mensaje es alinearse, ir y acudir a los instrumentos existentes y a las instituciones existentes para alinear esos objetivos, al mismo tiempo para ver experiencias previas y las mejores prácticas. Algunas de las funciones, ¿cierto? Planificación estratégica, formular y aplicar la política turística, e inteligencia de mercados, es decir, saber y conocer sobre nuestros clientes, los visitantes, los usuarios, de los propios residentes también, y identificar entonces allí las ofertas que están con el fin de identificar y desarrollar productos y negocios turísticos que vayan en función de esas demandas. Digitalizar e innovar, ¿ya? Ahí también el apoyo o la relación con actores del mundo académico o de emprendedores que innovan es muy importante. Aquí 10, ¿cierto? Otros 5 son supervisar el que se gestione, digamos, y se desarrolle la política y los objetivos planteados, gestionar las crisis. Nos ha ido pasando, ¿cierto?, de distintas crisis, tanto de sanitarias como crisis de políticas, el estallido social, o crisis económicas, ¿cierto?, que impactan evidentemente al turismo y al destino. Hay que recordar, ¿cierto?, que si bien es cierto, forma parte del ejercicio de un derecho humano al descanso, a las vacaciones y al tiempo libre, claro, eso ocurre o puede suceder una vez que existe trabajo, ¿ya? Si existe trabajo remunerado, ¿cierto? Recién allí vamos a tener la posibilidad de satisfacer ese derecho o esa función humana fundamental que en la pirámide de Maslow está más bien en la punta de la pirámide, ¿cierto? Cuando ya se han logrado los otros elementos básicos como obtener alimentos. Así que ahí el tema de las crisis siempre están afectando al turismo.
Formación y fortalecimiento en las capacidades, la promoción, el marketing y la creación de marca, así como la financiación y el fomento de las inversiones. Ahí tenemos un grupo de responsabilidades o funciones que podemos identificar de manera general de las ODG. Ahora, la OMT, ¿cierto?, nos plantean que hay aquí elementos claves que debiesen dirigir, ¿cierto?, estas funciones y responsabilidades. Algo apuntábamos recién, ¿cierto?, respecto al liderazgo estratégico. Las organizaciones de gestión del destino debiesen desarrollar un liderazgo estratégico. ¿Y de qué trata? Fundamentalmente es la capacidad de sumar los esfuerzos y la energía de las partes interesadas en pos de una visión colectiva. ¿Ya? Ese es un liderazgo estratégico. Hacia dónde queremos ir, hacia dónde debemos ir, cómo sumamos energías, esfuerzos para llevarnos hacia ese camino. La planificación de esta estrategia para alcanzar ese objetivo, ser también líderes en comunicar, líderes en planificar, decíamos, líderes en sumar esfuerzos y pensar una visión colectiva. También desarrollar una gestión del destino eficaz y la promoción de alianzas público-privadas. En ese sentido están esos elementos que están ahí mencionados en la gráfica. Detrás hay responsabilidad, autoridad en términos de saber y conocer de qué trata el turismo, tener compromiso, desarrollar legitimidad en base a quién está planteando las cosas, en base a cómo se toman las decisiones, planteamiento de objetivos, ser fiable porque, ¿cierto?, desarrollamos las acciones en función de lo acordado y vamos identificando indicadores, se toman decisiones, se hace reconocimiento. Ya el liderazgo estratégico es clave en la gestión del destino y ahí van a aparecer entonces estos liderazgos, ya sea públicos, estos liderazgos privados o estos liderazgos, la capacidad de sumar y desarrollar responsablemente las funciones que cada uno tiene en términos del sector público, privado y sociedad civil. El segundo principio, diríamos, de la función y responsabilidad es la gestión eficaz, que plantea, ¿cierto?, que es la ejecución eficaz de los ámbitos de responsabilidad en materia de gestión del destino. O sea, el que tiene la competencia en ese ámbito es responsable en la ejecución de esa responsabilidad. También es importante desarrollar un proceso de claridad respecto de las funciones de la organización, así como también la relación con las otras organizaciones que están en su interior. ¿Qué función tiene qué organización al interior de esta organización de gestión del destino? Y el rendimiento o lo que es, ¿cierto?, la rendición de cuentas de los gastos, así como de los realizados. Y allí entonces aparecen los elementos dentro de la gráfica, los elementos que contienen precisamente esta gestión eficaz. Planificación estratégica, que se traduce en un plan operativo, a su vez el plan operativo se aplica, se realizan los procesos administrativos para gestionar esa aplicación, hay coordinación de distintos actores a propósito de sus responsabilidades, se miden, hay indicadores precisamente que permiten medir el rendimiento de estos indicadores claves, hay supervisión, ¿ya?, en el proceso de ejecución o gestión eficaz. Entonces ahí, cuando en los módulos anteriores, sobre todo en los instrumentos sectoriales o territoriales, entonces se preguntaba sobre cómo
desarrollar procesos, ¿cierto?, de seguimiento, bueno, ahí los indicadores y el plan operativo es clave. Por eso el plan de desarrollo comunal, para quienes están pensando en desarrollar un plan de desarrollo comunal, debiese, ¿cierto?, tener una especial preocupación precisamente por este plan operativo, por los indicadores y por la claridad de las funciones de quién hace qué en ese proceso. Y finalmente, la gobernanza eficiente, que está muy imbuida, ¿cierto?, por la nueva gestión pública, que es, ¿cierto?, una forma de gobernanza que se traduce sobre todo en Chile desde el 2010 en adelante, que tiene que ver con precisamente una serie de elementos que están puestos en la gráfica. La gobernanza eficiente entonces se entiende como la gobernanza eficiente del sistema de gestión de destino, que incluye la concienciación y orientación de la industria en materia de calidad y excelencia. Es decir, la incorporación del objetivo de la excelencia en lo que se hace y a su vez, ¿cierto?, la operacionalización en sistemas de mejora de calidad es algo que debiese estar en el centro de el proceso de orientación de la industria y de también el sector público que está asociado a esa industria. Por otra parte, el fomento del turismo sostenible y responsable, ¿ya? Las crisis ambientales, las crisis sanitarias y las crisis económicas están muy asociadas precisamente a esta idea de sostenibilidad, ¿ya? La capacidad de desarrollar crecimiento, de distribuir ese crecimiento a todos los actores, y por otra parte, sin superar las capacidades de los sistemas naturales, es un elemento clave que debe entenderse, que cada vez está más en juego a propósito de la crisis climática mundial. Y la gobernanza empresarial eficiente y transparente, que involucra entonces prácticas financieras, administrativas y materia de recursos humanos, es un elemento clave que nos plantea, ¿cierto?, la OMT, la ejecución ágil y flexible, la supervisión del rendimiento, la evaluación y la gestión, es decir, la incorporación de estos elementos, tanto en el ámbito público como privado, es clave en términos de orientaciones del nivel global. Desde el punto de vista del concepto entonces de la gobernanza turística, se entiende como una práctica de gobierno susceptible de medición, ¿ya? Es elementos clave, ¿cierto?, la medición, que tiene por objetivo dirigir eficazmente al sector del turismo a los distintos niveles de gobierno, a nivel comunal, a nivel provincial, a nivel regional, a nivel nacional. Como a través de formas de coordinación, colaboración o cooperación eficientes, transparentes y sujeta a rendición de cuentas, que permitan realizar las metas de interés colectivo que comparten las redes de actores que inciden en el sector. Esto con el fin de lograr soluciones y oportunidades con base a acuerdos sustentados en el reconocimiento de interdependencias y responsabilidades compartidas. Es lo que, ¿cierto?, está en el centro de esta idea de dirección estratégica del turismo, reconocer interdependencias y responsabilidades compartidas. Rápidamente, ¿cierto?, aquí quiero plantear unas dimensiones que la OMT también reconoce. Se plantean dos dimensiones al menos en la gobernanza del destino. Uno, la capacidad directiva del gobierno, ¿ya? Es decir, desde el sector público, que está determinada por la coordinación y colaboración y por la participación de las redes de partes interesadas o de actores, ¿ah? Entonces, ahí está vinculada al proceso de gestión de los destinos, del territorio, ¿cierto? El destino como un espacio, como un territorio, como un producto,
El lugar comienza a constituirse en un producto que es demandado por los usuarios, por visitantes y turistas, y que está sustentado por esfuerzos sinérgicos y coordinados de los gobiernos a diferentes niveles. Entonces ahí importante, decíamos, el nivel nacional, el nivel regional, el nivel comunal, estar muy coordinado y también con distintas capacidades, y la sociedad civil de las comunidades turísticas receptoras y el sector empresarial vinculado a la explotación del sistema turístico. Entonces, esa primera capacidad directiva del gobierno sería una primera dimensión, y la segunda, la eficacia directiva, como hemos visto, que son las capacidades determinadas por los recursos institucionales que respaldan las formas de llevar a cabo los procesos, capacidad de recursos, los procesos, la definición de objetivos y la búsqueda de soluciones y oportunidades entre las partes interesadas para proveer herramientas y medios para su ejecución conjunta. ¿Ya? Ahí en los ejemplos decíamos, entonces, tenemos unas capacidades sobre quién sabe cómo funciona la dinámica y la economía del turismo en el destino. Entonces ahí está el sector privado se organiza, y por otra parte, quién tiene las herramientas sobre las normas, sobre instrumentos de carácter territorial, es el sector público. Entonces necesitamos ahí interactuar entre sus distintas capacidades y recursos, los procesos que se llevan a cabo, que tienen distintas temporalidades también. Yendo hacia unos aspectos más operativos del sistema de gobernanza y gestión del territorio turístico, entonces tenemos algunos ejemplos, los ejemplos españoles, ¿cierto?, del modelo de gestión turística local de España, nos muestran aquí en esta presentación, por ejemplo, una serie de 8 principios que están, hemos mencionado algunos en las anteriores diapositivas: eficacia, eficiencia, cooperación, corresponsabilidad y equidad en la distribución de las cargas y los beneficios, transversalidad, transparencia a propósito de la rendición de cuentas, estabilidad y autosuficiencia. Miren, ahí aparecen elementos nuevos que nos dan cuenta de la necesidad de llevar mayor estabilidad y previsibilidad en la base financiera, que permita una planificación con horizonte medio y a largo plazo de los planes de actuación y mayor autosuficiencia financiera. O sea, y la planificación es muy importante también en ese proceso. ¿Ya? Estos distintos principios, entonces, están asociados a lograr un objetivo finalista. Ahí la pregunta, entonces, que debe hacerse el destino es, ¿cierto?, ¿qué rol tiene esta organización de gestión? El desarrollo turístico sostenible y competitivo, por ejemplo, y luego los objetivos específicos de mejora en la organización y gestión turística local, y los distintos componentes que están allí requieren desarrollarse para poder lograr esos objetivos. Eso es un elemento clave. Entonces la pregunta es, ¿qué debe hacerse y quién debe hacerlo? Y no necesariamente hay una respuesta, ¿cierto?, única, ni una respuesta clara. A veces hay distintos organismos o actores que están desarrollando las mismas funciones en el territorio. ¿Ya? En su momento, Douglas Pierce, en su visita a la región, trabajamos con él por ahí por el año 2013-2014, nos planteaba, ¿cierto?, un modelo o una tabla en la cual podríamos preguntarnos, ¿cierto?, respecto a las funciones que cumple un organismo de gestión de destino y qué actores desarrollan esas gestiones en el destino. Entonces, por ejemplo, desarrollo y mantención de infraestructura, desarrollo y gestión de productos,
planificación del territorio, marketing, gestión de recursos humanos, investigación y monitoreo, coordinación. Y preguntarnos en el destino, en las distintas escalas de destino en las cuales participamos, qué actores son los que se hacen cargo de esos elementos, ¿ya? Y probablemente nos demos cuenta que varios actores desarrollan una misma función, y muy pocos actores desarrollan alguna en específico, por ejemplo, investigación y monitoreo. Entonces, ese es un primer buena pregunta con el cual iniciar para pensar entonces quiénes constituyen y qué es necesario hacer para constituir una organización de gestión del destino. ¿Ya? Ahí la pregunta, ¿cierto?, que me hacían es, ¿qué necesitamos hacer? La pregunta es, ¿para qué? ¿Qué es lo que debe hacerse? Y en ese sentido, entonces, ¿quién debe hacerlo? Y luego viene entonces la composición de este organismo de gestión de destino. Por ejemplo, en un plan de tour, ¿por qué deben participar todos en la elaboración del plan de tour y cuál es el sistema de gobernanza del plan de tour? Bueno, la hipótesis es que si se consideran todas las perspectivas de los actores involucrados, el desarrollo del trabajo será sostenible en el tiempo y por lo tanto será efectivo porque habrá compromiso de todos los actores. Porque es necesario entonces también participar en cualquier otro instrumento. Pensemos en distintos instrumentos de gestión del destino. Porque hay una serie de presiones que enfrentan las comunidades hoy en día, ¿cierto?, que hacen más difícil que el desarrollo, suministro y mantenimiento de un servicio esencial sea hecho por una sola institución. Por lo tanto, es necesario involucrar a distintos actores en el desarrollo de un servicio esencial para el turismo. Y también los roles de los servicios tradicionales se transforman con gran rapidez a propósito de limitaciones fiscales. Estamos en una época de crisis post-pandemia, ¿cierto? Inflación, se está pensando en un nuevo marco de impuestos, hay reformas constitucionales, es decir, todas estas están pasando en el caso de nuestro país, y eso hace entonces que hayan distintos, están cambiando los roles de los servicios y de las instituciones que prestan servicio. Y por lo tanto, para ello para el PRADETUR y otras instancias, se crean mesas de trabajo. Por ejemplo, esa es una instancia de gestión y de gobernanza, comités locales, otras instancias de gestión y gobernanza, comisiones de turismo, que van definiendo una serie de objetivos y plazos. Eso es muy importante, que estén claramente definidos, que permitan reunir a los socios del proceso en desarrollo y permitan luego entonces pensar en un equipo de trabajo responsable de proponer el plan de desarrollo turístico a la comunidad como primer paso, ¿cierto?, de ejecución del plan de tour, o de otra instancia de instrumentos de desarrollo. Ya, entonces estamos pasando ya a algunos aspectos más concretos de este sistema de gobernanza. Bueno, ya hemos respondido a la pregunta, ¿cierto?, de quiénes debiesen participar, distintos actores para constituir alianzas. No quería perder la oportunidad, ¿cierto?, de plantearles, ¿cierto?, una herramienta metodológica que se llama el mapeo de actores, que permite, una vez que lo vamos aplicando, acceder de manera rápida a la trama de relaciones sociales dada en un área determinada. ¿Ya? Es una suerte de sociograma que está centrado en la pregunta, ¿cierto?, de quiénes participan del sistema turístico, por ejemplo. Eso permite entonces la elaboración de un sociograma o un mapa social a partir de la instancia de mapeos de actores sociales, es decir, a través de un ejercicio participativo en un momento determinado y en un lugar determinado, con informantes calificados de distinta naturaleza. Y el objetivo de este mapeo de actores, de este instrumento, es representar
lo social en cuanto a configuración de relaciones y posiciones en un espacio social determinado y en un tiempo y lugar determinado. ¿Ya? Hoy, en la reunión que se haga, ¿cierto? Y en el lugar que se haga, ¿cuál es esa representación de lo social en torno a la pregunta, por ejemplo, qué objetivo estratégico queremos para nuestro destino? ¿Ya? Sería ese el objetivo de este mapeo de actores. Y desde la concepción relacional de lo social, los actores, además, los actores sociales construyen su identidad bajo el signo de la pluralidad. Los actores, o las personas y los actores nos sentimos construyendo identidad en la medida entonces que trabajamos con otros. Y en el caso del turismo, eso es un elemento clave y muy esencial, la necesidad de trabajar con otros para poder desarrollar los distintos productos y servicios. Para formular entonces un mapa de actores hay distintos momentos. El primer momento es preguntarse o formular la pregunta. ¿Cuál es el tema que se desea abordar en una etapa específica del proyecto? Por ejemplo, esta pregunta que nos hacemos: ¿qué actores debiesen estar en la mesa de trabajo para la ejecución de un instrumento de planificación estratégico del turismo? ¿Ya? Y luego de eso se identifican los actores, a los grupos de actores clave, pueden clasificar entre grupos de actores clave, actores primarios, actores secundarios y jugadores veto. ¿Ya? Los jugadores veto son aquellos actores que tienen la posibilidad de decir sí o no a muchas cosas, o a algunas de las cosas del destino. ¿Ya? Hace unas clases atrás me preguntaban por qué pasa con un propietario de un recurso atractivo turístico muy importante de la localidad o de la comuna que no participa o que está inubicable. ¿Ya? Entonces, bueno, si es el dueño de un recurso muy importante, de alguna manera puede ser un jugador o actor veto si es que el recurso es o el atractivo es muy relevante. Luego seleccionamos la forma de representación, como arcoíris o como cebolla. Aquí está la forma de representación, por ejemplo, aquí como un arcoíris, en que somos capaces de identificar en el centro a los actores claves, en una segunda semicírculo los actores primarios y un tercero los actores secundarios. Y allí también podemos ir definiendo, dividir entre sector privado, sociedad civil y Estado, para diferenciar los actores del ámbito público, del ámbito privado y del ámbito de la sociedad civil o comunitaria. ¿Ya? Y nos va a permitir entonces identificar a esta serie de actores, caracterizando a aquellos, mapeando a aquellos que están en el centro como claves, primarios y secundarios. Y luego se van colocando los actores utilizando el mismo símbolo para representar a los actores claves y actores principales, y el tamaño representa la influencia del actor sobre el proyecto y el objetivo. ¿Ya? Entonces podemos también ir incorporando distintos tamaños. Entonces acá la corporación, el Cernatur, y en su momento podrá ser, no sé, la CONAF, si estamos en un entorno de parque privado, por qué no decir, ¿cierto?, la Cámara de Turismo, si desde el ámbito comunal, donde es muy relevante esa cámara, etc. Es decir, ahí se van dibujando con distintas simbologías y dando cuenta de su importancia. También la distancia entre los actores representa el hecho de tener asociatividad o no, más o menos asociatividad. Y también podemos ir identificando símbolos para visualizar las relaciones entre esos actores. Las líneas sólidas significan entonces relaciones estrechas, las líneas punteadas simbolizan relaciones débiles, las líneas dobles simbolizan alianzas de cooperación formalizadas, ¿ya? Por ejemplo, cuando ya hay un convenio de cooperación, de trabajo conjunto entre dos empresas, por ejemplo, o un convenio de colaboración entre municipalidad y cámara, o entre Cernatur y cámara, etc.
Se representan esas relaciones y finalmente se evalúa el resultado del mapa. Y lo otro que hay que entender es que el mapa en realidad es un elemento dinámico, no, es una fotografía de un momento y hay que ir actualizando a lo largo de todo el proyecto o de todo el desarrollo del instrumento. Muy bien, Verónica, se despidió ahí, estaba leyendo el chat. Para finalizar, antes de tener una conversación final con ustedes, de preguntas y respuestas o comentarios, les quería presentar modelos de gobernanza o ejemplos de mesas público-privadas, que las tomé fundamentalmente de lo que son las propuestas de plan de acción de las zonas de interés turístico. Y ver algunas pequeñas diferencias, algunas diferencias genéricas, ¿cierto?, entre ellas. Por ejemplo, la mesa pública-privada de Putaendo, ¿cierto?, donde estuve involucrado en su diseño, están por una parte, ¿cierto?, bueno, están, primero, hay que pensar que estas mesas público-privadas se diseñan en base también a lo que nos plantean las leyes, ¿cierto? Y la ley plantea que quien dirige y preside la mesa público-privada para una SOIT es el Cernatur regional. Y, ¿cierto?, el alcalde o el conjunto de alcaldes de la SOIT. Por lo tanto, en un primer planteamiento respecto a la gobernanza es que tienen que estar los actores que, en el caso de un instrumento normado, ¿cierto?, se plantea la ley que tienen que estar. Y luego, en el caso de la organización, por ejemplo, se toman las líneas estratégicas como elementos claves que ordenan ahí la participación de los actores. Entonces, los lineamientos estratégicos son claves para organizar quiénes están a cargo, quiénes tienen las distintas responsabilidades. Y en general eso es lo que va ocurriendo con la mayoría de las SOIT propuestas. ¿Ya? Aquí es una SOIT donde el sector público, privado y sociedad civil están bastante representadas. ¿Ya? Por ejemplo, está, bueno, los servicios públicos de manera clave, están el sector privado del nivel regional y del nivel local. Por ejemplo, la agrupación en defensa de la ruta histórica del Ejército de los Andes, y luego aparece, no sé, la Cámara de Comercio y Turismo de Putaendo y la Corporación Andes, que es una corporación de nivel provincial. Y también hay organizaciones comunitarias. ¿Ya? Aquí en Putaendo es sector público, privado y sociedad civil como gran estructura de participación. En la municipalidad de Juan Fernández, la SOIT de Robinson Crusoe, tenemos entonces un sistema, una propuesta que está basada también en responsables por línea estratégica, donde aparece la municipalidad, las asociaciones gremiales, la municipalidad, los servicios públicos, vean, ¿cierto? Un servicio público sería un colegio insular, el Cernapesca, la Capitanía de Puerto, y el sector privado, que también está constituido por organizaciones comunitarias. Y la instancia continental le llaman, vean, ¿cierto?, esta diferenciación entre lo local y lo continental. Entonces está el director regional de turismo de Valparaíso, entre otros representantes de la mesa pública, ¿cómo se llama?, regional. Entonces aquí vemos entonces desde la isla o desde el archipiélago más bien, tenemos a lo local muy bien representado y los servicios públicos que están también caracterizados por lo local con su respectiva contraparte estratégica regional. Este es, ¿cierto?, Valparaíso. A ver, quiero ir a Olmué. Fíjense en Olmué a propósito de lo que decíamos de ciertos ejemplos. Entonces tenemos la presidencia del director regional de Cernatur, y luego en Olmué lo que serían
las líneas estratégicas estarían a cargo de la municipalidad como de la Cámara. Se repite en la mayoría de estas organizaciones en cada uno de los objetivos o líneas estratégicas. Entonces ahí tenemos vemos ahí donde aparecen los dos liderazgos relevantes en la comuna, junto con otros actores apoyando de la sociedad civil y de servicios públicos a esta instancia de gobernanza. Y una distinta también tiene que ver con el modelo de gobernanza de Casablanca, de la zona de interés turístico de Casablanca, donde podemos ver aquí, ¿cierto?, en este organigrama, al presidente de la mesa, Sernatur, la gestión local, la municipalidad y la corporación. Aquí también está la figura de una corporación de Casablanca que gestiona precisamente la SOI, público-privada, que está muy entonces centralizada en la Asociación de Productores de Vino de la comuna o del Valle de Casablanca. Aquí no se van definiendo los nombres porque van cambiando y aquí se van identificando entonces la Asociación de Empresas Vitivinícolas del Valle de Casablanca, la Corporación para el Desarrollo de Casablanca, entonces ahí hay dos actores relevantes, la Cámara de Comercio y Turismo, el Consejo de la Sociedad Civil, el COSOC. Vemos ahí también una representación más bien desde la institucionalidad, ¿cierto? El COSOC es una institucionalidad asociada a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, una fundación asociada a Quintay, porque ahí está dividido en dos áreas, la zona de Casablanca y la zona costera de Quintay, y los actores públicos centrados, ¿cierto?, sobre todo en los CEREMIT de turismo de la región. Y para mostrar algunos distintos de la región, entonces tenemos en el Valle del Elqui, nuevamente tenemos Asociación de Empresarios de Pisco el Elqui, es decir, aquí tenemos un territorio mucho mayor, de carácter regional. Cercotec Corfo, Cereminas Culturales Artes, Bienes Nacionales, INDAP y CMTM y Agricultura, como propuesta de nuevos integrantes luego de esta propuesta inicial más normativa, dirigida por el Cernatur, el Ceremi Economía, el Ceremi de Medio Ambiente, y la incorporación entonces de los actores privados y el equipo técnico, donde está la Municipalidad de Vicuña, de Paihuano y de la Universidad de La Serena. Aquí también los actores académicos aparecen en algunas de estas propuestas. Y en el caso de Valdivia, está pasando cosas interesantes en Valdivia, es un buen ejemplo ahí de asociatividad. Tenemos por líneas estratégicas su organización en equipamiento de infraestructura, en promoción, en sustentabilidad, en desarrollo de productos y experiencia y en capital humano. También aquí aparece la academia en capital humano. Están los distintos servicios públicos y está el sector privado, el Convention Bureau, tiene un Convention Bureau muy reactivado a la vuelta ¿cierto?, de la pandemia. Una asociación del comercial del barrio Esmeralda, es decir, cuando tenemos barrios comerciales turísticos muy activos, activa Valdivia, el Instituto de Turismo de la UACH, la Corporación de Desarrollo, otro barrio, la Asociación de la Comunidad de los Humedales, que representa entonces los recursos naturales muy relevantes, y la Cámara de Turismo de Valdivia, junto con un parque privado asociado a las empresas forestal Arauco. O sea, ahí tenemos unos modelos muy representativos de la caracterización de la capacidad entonces del liderazgo eficaz, de la capacidad de reunir a actores relevantes dentro del destino. Entonces, haciendo una síntesis, la Organización de Gestión del Destino entonces tiene
diríamos que es una instancia que es muy propia del lugar del cual estamos hablando, que está definida por sus características y por las redes de actores que son capaces de coordinar, que tiene fundamentalmente el objetivo de definir objetivos estratégicos y reunir a los actores que poseen recursos de carácter asimétrico, de distinta naturaleza, tienen una diversidad de intereses, para darle un proyecto específico al destino que pueda ser desarrollado por todas las partes interesadas. Hay distintos modelos de gestión, puede estar uno centrado en lo público, otras pueden estar centrados en lo privado, la mayoría ¿cierto? Son mixtas, y también la incorporación de la sociedad civil cada vez se hace más relevante en este proceso de gestión. Hay instrumentos o instancias operativas que permiten identificar cuáles son las funciones que hay que realizar y quiénes son las que las realizan o tienen competencia para realizarlas, como primer elemento para poder armar esta propuesta o mesa de gestión para desarrollar un proceso de gobernanza de largo plazo. Ahí les dejo las referencias bibliográficas disponibles que he ocupado para que ustedes puedan también profundizar en ellas. Vamos a ir a la instancia de diálogo, de preguntas y respuestas o comentarios que ustedes quisieran hacer antes de cerrar la sesión de hoy. Así que, si tienen algún comentario, pregunta, por favor, hacerlo. Marcelo. Hola, Rodrigo. Buen día. Tenemos algunas respuestas pendientes, Marcelo. Tengo ahí algunos datos interesantes. A propósito, tú me preguntabas, ¿cierto?, cómo se había financiado o qué instituciones o qué organismos habían financiado de manera propia su plan. Entonces ahí aparecen algunos ejemplos en Olmué, algo hacíamos referencia en el caso de Olmué. Ahí hay un proceso, diríamos, que es de gestión, ¿ya? De gobernanza. Ahí la Cámara de Turismo de Olmué, en conversación con la municipalidad y una triangulación con el gobierno regional, hacen que finalmente la municipalidad genere ahí el proyecto, y también hay apalancamientos de subdere. Eso es un tema que ocurre también en Juan Fernández, decíamos ya Valparaíso, había ocurrido algo similar. Claro, precisamente esa es más o menos la consulta, es cómo se puede financiar la gestión o el financiamiento de los organismos de gestión de destinos, a fin de cuentas. Ese es como un tema sumamente relevante, que es uno de los temas, los talones de Aquiles que se tuvo acá en el litoral de los poetas, el tema del financiamiento de la corporación. Entonces, era básicamente eso, qué experiencia tú conocías exitosa con respecto a eso, pero ya me quedó más clara la visión. Gracias, Rodrigo. No hay una respuesta única, la verdad es que depende de los liderazgos. Es decir, yo diría que en términos de experiencia, la capacidad de liderar, de convencer, de aprovechar el momento, la oportunidad y distintos instrumentos, ¿no? No hay un único instrumento, pero cada gobierno desarrolla una serie de instrumentos, y esos instrumentos es posible aprovecharlos para lo que se está persiguiendo como territorio, como gestión del destino. Hay algunos específicos que tienen que ver con gestión, pero otros más bien son proyectos, por ejemplo, los programas territoriales integrados, que ayudan precisamente a ir construyendo confianza, generando redes, identificando actores que están preocupados por
que son líderes, ¿cierto? Y lideresas que están preocupadas y preocupados por avanzar en ciertos objetivos comunes. El plan de desarrollo comunal, cuando no hay o cuando se está actualizando, debiese también servir para unir a los actores y que quede un objetivo estratégico y un elemento estratégico sobre turismo clave para poder avanzar. Es otra de las formas. Entonces veíamos ahí temas de objetivo estratégico, pero también de comunicación, instancias de comunicación, etc. Se requiere apoyar a los profesionales, tiene que haber profesionales capaces, ¿cierto?, de ir desarrollando proyectos también en la municipalidad. Entonces precisamente hay que fortalecer, tener profesionales, fortalecer sus conocimientos en turismo, darle oportunidades para poder desarrollar proyectos. Son temas también claves en ese ejercicio. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Aquí que tenemos a Anita. Anita, quería saludarla y preguntarle si han aparecido algunas instancias para pensar en lo que sería fortalecimiento de gobernanza hacia zonas de interés turístico, si hay elementos con los cuales se puede trabajar, nuevos o antiguos. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Sí, muy Sí, bien. hola Rodrigo, hola Marcelo, que lo veo por ahí. Sí, mira, nosotros lo que estamos revisando, bueno, hay financiamiento del gobierno regional, quienes han apoyado el financiamiento de un gestor de destino, pero a nivel comunal. A nivel de destino, lo que se está, bueno, el nivel de destino, el PTI del Lago Yanquihue ha funcionado súper bien con un gestor de destino, un PTI que ya lleva funcionando bastante tiempo. Entonces, lo bueno sería poder propiciar la gestión de estos destinos a través de los PTI. Y si ya bien es una SOIT o una gestión de destino a nivel comunal, poder financiarlos con la gestión de un FNDR a través del gobierno regional. Bueno, ahí hay impecable, ¿cierto? Ahí decíamos de manera genérica, ocurren eso, están esas posibilidades y ahí Anita nos ha entonces precisado dos instrumentos que han sido clave en otros destinos, así que... Sí, eso para la gestión de los destinos. Ahora para la implementación de la puesta, para la ejecución de los planes de acción, el financiamiento a través de los FNDR en materia de programas. De programas, ya que el gobierno regional, por lo menos a los Cernatur, le financia programas FNDR. Eso, no sé si le ayuda la respuesta a Marcelo. Sí, ahí había puesto el dedito hacia arriba. Sí, pero a través de FNDR, Marcelo, y PTI para los destinos. Gracias, Anita. Lo vamos a tener en consideración. Muchas gracias por tu aporte. Impecable. Bueno, estamos ya a tiempo de cerrar el módulo. Ahí no sé si Fernando está disponible para hacer el cierre. Si no, lo hago yo. Y si hay alguien que quiera hacer un comentario o pregunta antes de cerrar, es el momento. Bueno, entonces me despido y les dejo invitados para la jornada final de capacitación que sería mañana a las 10:30, donde vamos a ver el tema de sistemas de compras públicas y cómo podemos aprovechar ahí de buscar información relevante para poder pensar en nuestros propios proyectos, hacer un poco de benchmarking para mejorar nuestras propuestas.
Que tengan una buena jornada y hasta la próxima. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas, Muchas gracias, chao. que estén bien. Chao.